Bienvenidos a Historia del Arte, donde cada pincelada guarda un secreto. Hoy nos adentramos en el enigmático mundo de la persistencia de la memoria, 1931, el icónico lienzo de Salvador Dalí que ha derretido los relojes y la mente de generaciones enteras, en el que exploraremos su creación, su contexto histórico y cultural, el simbolismo onírico que late bajo sus formas líquidas, su impacto inmediato y su resonancia hasta nuestros días. Empecemos. Desde el primer vistazo, la persistencia de la memoria sorprende por su escenario desolado, un paisaje costero, bañado por una luz dorada que evoca el Mediterráneo. Es la bahía de Cadaqués, donde Dalí pasó su infancia, transfigurada en un desierto solar donde todo parece detenido. A la derecha, un acantilado rocoso recortado contra el cielo. Más allá, aguas tranquilas. Al fondo, unas montañas que remiten tanto a Cap de Creus como a los contornos de la mente. En el centro, cuatro relojes de bolsillo fundidos, reducidos a materia viscosa, repelados como queso gruyère derretido al sol. Uno cuelga de una rama seca, otro se derrama sobre la mesa rectangular de lo que podría ser un bloque de queso. Un tercero se envuelve con pesadez sobre una figura indefinida, y el cuarto yace rígido, pleno de hormigas negras que carcome sus contornos. Esa mezcla de rigidez y fluidez, de lo sólido derritiéndose, captura la paradoja central de Dalí, la permanencia de lo efímero y la memoria que desafía al tiempo. Retrocedamos a finales de los años 20 y principios de los 30. Europa aún se estremece tras la Gran Guerra. La Ilustración y la razón, testigos de horrores sin precedentes, se cuestionan. El dadaísmo había irrumpido como antipoesía y antirrealidad, y el surrealismo liderado por André Breton elevó lo onírico a manifiesto, el inconsciente como territorio sagrado. Dalí, joven genio catalán, se une a ese grupo en 1929, y su método paranoico crítico se convierte en arma para explorar la irracionalidad. Creía firmemente que la lógica interna de los sueños era la clave para liberar la mente. Fue Breton quien, al contemplar esta obra por primera vez, en 1932, la describió como la perfección total del método paranoico crítico, y sin embargo, la rechazó por su hiperrealismo demasiado meticuloso. Irónico rechazo para un cuadro que hoy encarna el surrealismo. Y es que Dalí pintó La persistencia de la memoria en una sola mañana de junio de 1931, según él mismo confesó, tras una noche de insomnio plagada de imágenes oníricas. Trabajó febril, guiado por visiones que brotaron de su subconsciente. Empleó la técnica clásica del óleo sobre lienzo, con pinceladas suaves y un detallismo casi científico. Casi puedes sentir la textura del metal cediendo al calor imaginario, o la rugosidad del tronco seco que sostiene uno de los relojes. Y esas hormigas. Dalí las consideraba símbolo de putrefacción y muerte, un recordatorio macabro de que el tiempo corroe toda vida. Profundicemos en el simbolismo central, el reloj derretido. Para Dalí, el reloj no era solo aparato para medir horas, era emblema de la rigidez impuesta por la sociedad, del orden mecánico que reprime el fluir natural. Al deformar los relojes, los libera de su función, convierte el tiempo en un ente maleable, sujeto a la voluntad del soñador. La imagen sugiere que dentro del reino onírico, las normas físicas y temporales carecen de sentido. Basta un soplo de deseo o un arranque de locura para que las agujas se derritan. ¿Cómo no sentirse cautivado por la idea de que, aunque los relojes marquen las 30 pasadas, nuestra percepción interna puede convertir cada segundo en un instante eterno? Asimismo, la figura amorfa que yace al centro, a modo de autorréplica del propio Dalí, añade otra capa de simbolismo. Ese rostro sin boca, con párpados cayendo, evoca el sueño profundo. Bajo la barbilla brota el reloj rígido y helado, quizás símbolo del inconsciente rígido que resiste a despertar. Es un Dalí yo inconsciente, una máscara dormida, petrificada en la encrucijada entre vigilia y sueño. Y esa mesa, u horma, semeja un espacio transicional, puente entre el yo consciente y ese yo difuso sumido en la penumbra del subconsciente. Pero, ¿qué hay del entorno? El paisaje mediterráneo no es mero fondo pintoresco, sino elemento clave.
Ese mar sosegado y los riscos lejanos hablan de calma aparente, de serenidad que contrasta con la extravagancia del primer plano. La luz dorada, casi nupcial, envuelve la escena con un halo atemporal. No estás ante un desierto árido, sino ante un limbo donde realidad y sueño se mezclan. La arena apenas convive con la piedra. Se advierte que el tiempo geológico ha sido suspendido. Es la meta-realidad daliniana, un convite a cuestionar la solidez de todo lo que creemos firme. Hablemos ahora del impacto cultural inmediato. Cuando La persistencia de la memoria se expuso por primera vez en la Galería Julien Levy de Nueva York en 1932, provocó sensación. Críticos, coleccionistas y lectores de revistas de arte quedaron perplejos. Algunos lo tomaron como chiste visual, otros como epítome de la locura de un pintor excesivo. Pero la verdadera sacudida vino cuando Hollywood y la publicidad incorporaron esa imagen derretida en campañas, portadas de discos y filmes. El surrealismo se volvió sinónimo de imaginación desbordada, y Dalí, con su bigote inconfundible, se convirtió en celebridad transnacional. Las fundas blandas y los relojes por doquier anunciaban que el arte podía trastocar la percepción cotidiana. Con el paso de las décadas, la persistencia de la memoria se alzó como emblema de la cultura pop. Apareció en Destino, el cortometraje animado que Dalí dirigió con Walt Disney en 1945, fusionando dibujo animado y surrealismo. En los 60, pintores pop como Andy Warhol reinterpretaron sus motivos. En la música, bandas de rock progresivo la homenajearon en portadas de álbumes. Hasta en la astronomía informal, el fenómeno de lentes gravitacionales se llamó relojes derretidos, por analogía. Y en el siglo XXI, su imagen circula en memes, símbolo de flexibilidad mental, de escepticismo ante las prisas del mundo. La historia del lienzo físico también tiene sus giros. El óleo original se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, custodiado desde 1934 por la pujante colección de compra de A. Conger Goodyear. Los conservadores han lamentado que la fina capa de barniz haya amarillado, dulcificando los tonos fríos que Dalí eligió. En los años 90, se realizó un tratamiento ligero para estabilizar la pintura sin alterar esa pátina que, según algunos, añade un aire de sueño antiguo. El cuadro mide apenas 24 por 33 centímetros, menos que una hoja de papel tamaño carta, tan pequeño que invita a acercarse casi táctilmente. Esa contradicción, magnitud diminuta para una idea gigantesca, es parte de su encanto. Detengámonos un instante en las hormigas. Para Dalí, ese insecto era más fascinante que el reloj. Simbolizaba la fiebre de la descomposición y la pulsión de muerte que acecha bajo la aparente calma. Lo extraño es que solo un reloj está infestado de hormigas, mientras el resto parece limpio. ¿Es ese reloj la amenaza latente en cada instante de nuestra vida? Una advertencia de que, bajo cada segundo normal, se cuece la corrupción del tiempo. Y por supuesto, los colores. Dalí usa ocres cálidos en el suelo y la mesa, azules pálidos en el mar y el cielo, grises neutros en la figura central. La gama restringe la explosión cromática para reforzar la atmósfera de ensueño. Casi sientes la brisa salina y el calor difuso de la costa. Es pintura minimalista en vocabulario y maximalista en efecto. No hay sombras densas ni contrastes dramáticos como en Caravaggio. En su lugar, la luz baña sin herir. Esa claridad onírica hace que lo imposible parezca lógico. Llegados a este punto, vale preguntarnos, ¿por qué persistencia de la memoria? El título sugiere que la memoria, lejos de disiparse, se derrite y se filtra por grietas de la conciencia. Una memoria que no olvida, que permeará por siempre la materia. Para Dalí, la memoria era un hilo que conecta el pasado con el sueño y la vigilia. Es también metáfora de su propia biografía, recuerdos de infancia en Cadaqués, de infancia en Figueres, de la familia, de los miedos y deseos que alimentaron su imaginación. Cada reloj que fluye encarna un instante de la memoria personal, capaz de deformarse sin desaparecer. Avancemos ahora a su legado contemporáneo. Hoy, estudiantes de psicología y neurología aluden a efecto Dalí para describir experiencias en las que la percepción del tiempo se distorsiona. Por ejemplo,
durante situaciones de alta presión o uso de ciertas drogas psicodélicas. Museos interactivos proyectan versiones animadas de los relojes derritiéndose. Videojuegos indie incorporan puzzles de tiempo maleable inspirados en el cuadro. Incluso la física teórica ha adoptado tiempo elástico como término coloquial, evocando la libertad temporal que Dalí pintó hace casi un siglo. Y en el ámbito personal, ¿cómo conecta esta obra con nuestro día a día? Piensa en tu rutina. Horas marcadas por relojes inteligentes, horarios fijos de trabajo, recordatorios perpetuos de correos y citas. La persistencia de la memoria es antídoto contra ese rigor. Invitación a que tu mente se deslice, a que tu memoria no sea esclava de la franja horaria, sino eco de sensaciones. Es llamado a recordar que el tiempo no es línea recta, sino malla elástica donde pasado, presente y futuro dialogan sin jerarquía. Antes de cerrar, sumérgete en un último detalle: la sombra alargada, suavemente pintada, que se proyecta hacia la derecha. Dalí imitó la dirección baja del sol al atardecer, reforzando el carácter vespertino del lienzo. Esa sombra da cohesión a la composición. También simboliza el paso inexorable, aunque deformado. El sol cae, las horas se estiran, y aún así la memoria aguanta, persistente incluso cuando todo se derrite a su alrededor. Para despedirnos, te invito a un ejercicio mental. Cierra los ojos e imagina tu propio reloj derritiéndose. Siente las agujas deslizándose por tu piel como gotas de mercurio. Percibe cómo lo rígido se vuelve líquido y cómo, en esa fluidez, recuperas fragmentos de sensaciones olvidadas. Esa es la magia de la persistencia de la memoria. No es un cuadro que simplemente contemplas, sino un espejo en el que tu tiempo interior se refleja y se transforma. Si este viaje al reino del subconsciente te ha dejado con ganas de más, suscríbete a Historia del Arte y activa la campanita. Mañana exploraremos otro misterio pictórico que cambiará tu forma de ver la realidad. ¿Te lo vas a perder?